Ahora sí. Aquí estamos. Total. Ahí sí, ahí ya estamos grabando. Qué bueno, por fin estamos en plena luz, entonces dejando grabado nuestro programa. Como siempre, nosotros haciendo eco de la improvisación. Pero bueno, así se aprende en la vida. Entonces, estamos en el programa Plena Luz, que lo hemos retomado después de muchísimo tiempo, y estamos con 2 salidas mensuales, y esta vez en este programa, junto a Eduardo Juan Breitenberger y Elsa Noemian, de la Escuela del Diagnóstico Energético Integral, tenemos un invitado de lujo, totalmente de lujo, que es el doctor Jorge Omar Rodríguez, que ahora lo vamos a presentar con más detalle. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tema? El que ya ven en pantalla, medicina tradicional china. Y es un poco el tema del mes de la escuela, ¿verdad? Ya hemos, para los que nos siguen, hemos hecho distintos videos, y este nos parecía muy importante porque muchas veces cuesta darse cuenta de que no estamos hablando de una técnica, sino que estamos hablando de una filosofía profundísima, de una cosmovisión que nos permite entender la vida y sus movimientos, ¿verdad? La vida y en la manifestación dual, por ejemplo, con la teoría del Yin y el Yang. Hablamos ya anteriormente de los 5 elementos, de los reinos mutantes, cómo la medicina tradicional china nos va demostrando que todo sigue, la vida sigue una serie de ritmos y es completamente comprensible para nosotros, y lo único que tenemos que hacer es comportarnos como naturaleza que somos y acoplarnos a estos ritmos. Entonces, Eduardo, no sé si vos querés decir algo más al respecto y le damos la palabra directa a Jorge, ¿o qué te parece? Sí, brevemente, bueno, desde mi experiencia con el diagnóstico energético integral, es una de nuestras fundamentales herramientas en el reequilibrio de todo lo que tiene que ver con la energía del sistema de meridianos, y nos da una lectura muy precisa de lo que le está pasando a la persona también a través del testeo muscular, ¿no? Entonces ahí dejo el enfoque un poco hacia el ser humano. También podemos chequear animales, que después Jorge amplía desde su trabajo. Por lo tanto, es para todos los seres vivos. Así que me parece genial que hagamos este espacio con Jorge también y podamos hacer un buen intercambio para que el público se informe. Así que, Y después me parecería importante agregar algo más, que es que, bueno, si hay un cierto hallazgo dentro de DEI, desde hace ya más de 20 años, es la elaboración de los elixires de meridianos, que de alguna manera es el abordaje que nosotros podemos hacer como mayoritario dentro de todos los que hacemos DEI, porque después, bueno, vemos algunos que hacemos acupuntura, pero otros que no, y de alguna manera estos elixires de meridiano han venido a hacer un aporte enorme. Se ha hecho una comprobación clínica con acupuntores de justamente cómo se utilizan estos elixires puestos incluso directamente en los puntos, y cómo el cambio de pulsación que nos da es súper claro de que realmente el efecto es muy, muy, muy acorde con los planteos de la medicina china en sí. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar directamente a Jorge Omar Rodríguez, que lo tenemos aquí. Es médico veterinario holístico, y por otra parte, algo que nos interesa difundir también de Jorge, es que en este momento es el coordinador de la Unión Vegana de Latinoamérica. Entonces, bueno, eso también es algo que por lo que lo vamos a llamar a otros programas para hablar de veganismo también en su momento, que nos encantaría que pudieras hablar y pudieras contarnos y profundizar un poquito más sobre esto. Sí, sí. Cuenten conmigo, con todo gusto. Ok, entonces te dejamos. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, por la presentación tan linda, tan cálida que han hecho, y bueno, quisiera, en principio, como lo mío no es, digamos, muy tradicional, al menos en Argentina,
un poco más en Latinoamérica y un poco más en el mundo, pero la especialidad no es muy conocida. Lo que yo hago en realidad en medicina veterinaria es lo que se denomina medicina veterinaria natural, holística e integrativa. Natural, porque utiliza todo lo concerniente a terapias naturales. Holística, porque se basa en el todo, buscando y utilizando la premisa de Hipócrates de que no hay enfermedades sino enfermos, respetando la individualidad y el todo, e integrativa porque tengo la posibilidad en 40 años de profesión de haber incorporado una gran cantidad de especialidades como ellos la medicina tradicional china, entonces integrando una con otra, y que a su vez una con otra se interrelaciona, porque las distintas medicinas, como puede ser la medicina tradicional china o la medicina ayurvédica u otras medicinas, se han desarrollado en distintas partes del mundo, pero en base a lo mismo, que es a la naturaleza. Y la medicina tradicional china, a su vez, individualmente, incluye una cantidad de terapias, de especialidades, que son todas naturales. Así Entonces, es. así como la homeopatía se utiliza en seres humanos y en animales no humanos, también se utiliza en plantas, la agrohomeopatía. Aquí tenemos lo mismo, se puede utilizar en todo ser vivo. En todo sistema viviente se puede utilizar y funciona doy fe. En cuanto a la medicina tradicional china, tengamos en cuenta que es un complejo que ya definimos que se utiliza en todos los seres vivos, un complejo que incluye la fitomedicina, o sea, la utilización de plantas medicinales, la alimentación, los diagnósticos y tratamientos físicos, y los medios prácticos como pueden ser el más conocido, la acupuntura, la moxabustión y otros complementarios de la medicina china. O sea que es no solamente lo que normalmente se conoce, sino que es un conglomerado de terapias que a su vez utilizan la medicina tradicional china, que se basa en métodos tradicionales, por eso vemos que utiliza los signos cardinales, utiliza el yin y el yang, en su concepto energético, utiliza los meridianos, y es importante en algo como la medicina tradicional china, que es ancestral, que fue creada hace miles de años en China y traída a Occidente por los misioneros, que con los estudios, con las comprobaciones contemporáneas, como por ejemplo estudios ya de hace una buena cantidad de años, pero no muy conocidos, como los del doctor Robert Becker, que demostró que el cuerpo es eléctrico, en su libro precisamente El cuerpo eléctrico, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de meridianos, hablamos de acupuntura, que estamos entrando a través de un punto hacia un meridiano, estamos entrando en un sistema eléctrico que coincide con los estudios del doctor Robert Becker, y también en microfotografías y microestudios, el punto de acupuntura es un punto donde la piel se adelgaza y cambia la polaridad eléctrica y el voltaje, teniendo una diferencia de 10 milivolts. Exacto. Entonces, si empezamos a verlo holísticamente, tiene demostraciones y utilizaciones muy importantes al día de hoy. Algo que ancestralmente se sacó por naturaleza, hoy puede comprobarse por medios científicos prácticos. No sé si ustedes, para desarrollar dentro del tiempo, Elsa, que vos tenés para este programa, querés hacer alguna pregunta o algún punto. Mira, quería ir, quizás me pareció fantástica tu presentación porque es así, generalmente siempre se piensa medicina china, acupuntura, y por ejemplo la fitoterapia se deja de lado, o la moxa, ¿verdad? Me pareció excelente, y la dieta, porque la dieta es tremendamente orientadora para poder también acompañar todo este flujo de energía, porque la dieta es energía, ¿no? Entonces, había visto por ahí
a mí me había informado de que algún veterinario que se dedica a la medicina china también, a nivel de intervención manual directa, usa el masaje tuina. No sé, yo tengo entendido que vos aplicás osteopatía también, según me contó en su momento Eduardo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces Bueno, eso también me parece muy sí, interesante porque me pareció bueno que se usara ese tipo de masaje que está muy emparentado también a la tradición. sí. Sí, eso es lo que yo, digamos, es uno de las, el Twin A es una de las maniobras físicas que yo llamo, Ujú. y te quería completar algo con respecto a lo que vos habías dicho de lo que se conoce de la acupuntura. En realidad, tengamos en cuenta que en China, el 70% de la población china se atiende por medicina tradicional china. Ujú. El 30% restante que tiene acceso por situación X social o por gusto y que se atiende por medicina eh, Occidental. occidental, también a su vez utiliza la medicina tradicional china. O sea, que el 70% la utiliza únicamente y el 100% de China utiliza la medicina tradicional china. No es que se ha dejado de lado ni mucho menos. Y otro tema es que el primer punto de utilización de medicina tradicional china es la alimentación. Ujú. Y el segundo punto es la fitoterapia. Exacto. Siendo todos los otros, las otras terapias estando relegadas atrás de esas dos. Como también se utiliza el Qigong, bueno, montones de situaciones. Con respecto a lo que me decías del Tuina, precisamente la utilización de métodos físicos, yo por ejemplo hago fisioterapia y rehabilitación, pero utilizo dentro de lo que llamémosle, por ponerle algún nombre, porque si no sería muy complicado la denominación, y a su vez que el paciente occidental no está acostumbrado a eso, dentro de lo que es fisioterapia y rehabilitación tradicional, yo directamente utilizo métodos también de shiatsu, que no tiene que ver con la medicina tradicional china, pero utilizo todos los medios físicos. Y dentro de eso está el Tuina, que es importante porque también se puede utilizar sobre puntos reflejos, y también se utiliza la digitopresión, no solo la digitopresión y la digitopuntura, que son derivados de la acupuntura de estimulación de puntos y por ende también de meridianos. Bueno, tus animalitos, tus pacientes, chochos y felices de caer en tan buenas manos. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito si te especializas en pequeños animales, en qué tipo de animales te especializas o atendés a todo tipo de animales. Yo en realidad, mi especialidad es medicina natural, medicina veterinaria natural, holística e integrativa. Lo que cae en mis manos lo atiendo. Perfecto. Entonces, uno puede decir, ¿qué es lo más común? Lo más común que eh, se consulta para esto es pequeños animales y equinos, pero no porque no se puede utilizar, sino porque es la consulta del ser humano, que es lo que tiene y consulta. Pero si es por atender, bueno, tengo hasta lo más extraño que se pueda, o poco común que se pueda tener en cuenta. Es más, en este momento estoy atendiendo que fue recuperado para llevarlo luego a un santuario, un flamenco, que le estoy haciendo precisamente un tratamiento de una variación de acupuntura, porque a veces el fundamento sería el mismo, pero me es mucho más fácil utilizar terapia láser o cromoterapia, Ajá, sí, sí. porque es más fácil para Aplicada a la los puntos. manipulación, porque, Claro. porque utilizar agujas, tantas agujas, y la técnica que lleva, hay pacientes que no se hace muy incómodo. En cambio, con un láser o con
aparatos cromopuntores es muchísimo más fácil. Pero es el mismo fundamento porque es la técnica y la teoría de acupuntura, el mismo punto y para la misma Exactamente, enfermedad el nuevo lo que meridiano. cambia es el El estímulo, medio. el El medio. medio con que estás estimulando, pero sí es Exactamente, exactamente lo mismo. exactamente, Sí, porque sí. también la acupuntura es simplemente la estimulación de un Ujú. punto eléctrico por un medio físico. Entonces se puede hacer con temperatura, se puede usar con biopuntura inyectando líquidos. La cosa es estimular. La acupuntura es un estímulo, simplemente sobre un punto de entrada, como sería proyectándolo, lo que hablábamos antes de integrativo con otras terapias, los chakras o los nadis que utiliza la medicina ayurveda. La Mira, vos estimula. sabés que comentándote hace años atrás, hace muchos años, hace como 20 años, por razones de necesidad, yo me trasladaba de un lugar al otro como siempre, porque parece que esa cuestión nómada de que traigo en los genes no hay forma, ¿verdad? Entonces yo tenía una especie de carpeta con filtros de esencias florales y entonces trabajaba de esta manera, trabajaba sobre los puntos de acupuntura con los filtros de terapia floral de acuerdo a una selección que había hecho justamente en relación a, digamos, las flores y los meridianos, ¿verdad? ¿Qué flores van a trabajar más vasopáncreas o qué flores van a trabajar más corazón, ¿no es cierto? Y hacía el estímulo con láser sobre los puntos de acupuntura y el filtro floral. Y los resultados eran increíbles. O sea que realmente sabemos que nos han dejado un legado maravilloso y ese legado va a ir mutando en la medida que haya nuevos abordajes, pero la esencia va a ser la misma. La esencia. Exactamente, Eh, exactamente. Por eso. Sí, sí, Me te escucho. gustaría que si podés contarnos sobre algún caso que te llame la atención, que pueda entenderse como general, porque de todo esto lo que más me importa es que también las personas puedan comprender que cuando estamos hablando de animales no humanos, no estamos hablando de mascotas, estamos hablando de un ser maravilloso que está expresando su forma de manifestación, su forma de conciencia, es decir, que es algo mucho más que una mascota o una raza, ¿verdad? Entonces que me gustaría si en una de esas tenés algún ejemplo clínico para, no sé, ilustrarnos más en esto, ¿no? En esa integración que es el animal no humano. Sí, puedo, en base a lo que vos has dicho, puedo hacerte una aclaración que muchas veces las hago también en charlas y disertaciones con público de veganismo. Y que es el siguiente. Por eso yo ya lo he utilizado y yo siempre lo utilizo, el término animal humano y animal no humano, porque Ujú, la clasificación de Linneo es muy clara. El ser ujú. humano es un animal. Es un animal, exactamente. A Desmond Morris, que se hizo famoso con sus libros Teorías, el biólogo, la pasó bastante mal cuando escribió y presentó El mono desnudo, porque era comparar un animal con un ser humano era poco menos que un Una insulto. herejía, sí. Claro. Un insulto, porque una herejía es un hereje. Yo también soy un hereje porque estoy fuera de los parámetros tradicionales. Lo que ocurre es lo siguiente: la situación con respecto a los seres vivos es que no todo el mundo, pero la mayoría, es cómo se toma al animal no humano. Entonces se lo toma dentro de unos parámetros, dentro de unos términos, donde hasta tiene que ver el tema que a los humanos, a los animales humanos, lo pensamos que es la salud. Cuando uno eh, hace algo y tiene un gasto, no es un gasto en salud, es una inversión. Entonces, eso se ve muchísimo más marcado con animales no humanos. Entonces, digamos que en vez de adaptarse a la realidad de esta situación,
la situación de la medicina o del trato de medicina veterinaria se adapta a este paradigma. No directamente, pero digamos per se, de facto, de hecho. Entonces, la única limitante viene, yo creo que es de acuerdo a la visión tradicional que se tiene, como el famoso término de mascota, que viene de un tema francés, de la palabra. El tema es así de claro. Hasta un vegetal que tiene vida, una vida, no entremos ya que, bueno, de vibración, porque también tendríamos que hablar de las rocas, de los minerales, Exactamente. pero que tiene vida, es el hecho, es la famosa frase, y no puedo escaparme de lo sublime, la famosa frase que Saint-Exupéry puso en El Principito. La rosa para el Principito era porque era su rosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una vida, entonces el esfuerzo que uno le ponga a esa vida puede utilizar lo que sea, la medicina tradicional china, lo que sea. ¿Cómo lo encaro yo? Yo simplemente veo un ser vivo que necesita salir de una situación y utilizo lo que sea necesario, más allá de situación, de costo, de lo que fuere, para sacarlo adelante. ¿Y qué ocurre? Salen. Y muy fácil. Exactamente. Y aparte otra cosa, estas no es que estos sean cosas caras, no, porque, a ver, la medicina tradicional china está hablando de alimentación, está hablando de fitoterapia, está hablando de cosas muy sencillas, de una sesión manual de Tuina, que es un masaje, o de láser terapia. Es el hecho de darse cuenta que es un ser vivo, y todo ser vivo responde exactamente igual a los estímulos. Entonces, con el solo hecho de utilizarlo, y es más, las medicinas naturales se destacan en todo ámbito. De la medicina natural derivan todas las medicinas, la alopática, la no alopática, todas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, la alopatía tiene serios problemas en tratar enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque cuando trate, como es una medicina sintomática, Exacto. el exceso de medicación en una enfermedad crónica, ya sea por una cronicidad en cierta edad o por el hecho de que quien tiene una enfermedad crónica está predispuesto a ser alguien que tiene una cierta edad, uno no puede estar utilizando medicamentos que sean agresivos. Entonces ahí es donde la alopatía da paso a las medicinas naturales. ¿Por qué? Porque las medicinas naturales, y siendo poco científico, o hacen bien o lo dejan tal cual, pero no tienen una mayor contraindicación o un daño. Claro, no lo intoxican, que es el tema, el talón de Aquiles enorme de la ¿No? medicación alopática, ¿verdad? Que en todo caso puede tener un valor de utilidad bien importante en un caso agudo, pero como vos decís, en los casos crónicos en realidad es irrelevante, lo que al revés, complican el cuadro. Es que cada especialidad y cada tipo, la alopatía, las terapias complementarias, tienen su objetivo y su momento. Lo que pasa que hay problemas de definiciones. Digamos que, y pongo un solo ejemplo, para la alopatía o para quien habla de la medicina oficial alopática, cualquiera de estas terapias son terapias alternativas. Son terapias complementarias, no Exacto. alternativas. Ese término es fundamental, ese señalamiento que estás haciendo es fundamental. Entonces ahí falla la base de la definición, es un problema semántico, es un problema de verbo, de palabra. Pongamos un ejemplo que nada que ver con la medicina. Uno va a una agencia oficial de un vehículo, de un automóvil, y compra el filtro de aceite. Y el filtro de aceite es mucho más caro y es el original y dice la marca del vehículo. Pero ese filtro lo fabrica un autopartista sin una marca y se lo vende a los distintos
las distintas fábricas. Entonces, se lo llama alternativo, pero es el mismo filtro. Entonces, estas medicinas se las llama alternativas porque hay, de facto, per se, desde el principio del siglo XX, una determinación de que la medicina oficial es la alopática, pero nada más. Claro, y cuando uno se pone a pensar, es tan corto el tiempo de desarrollo de la medicina alopática si la comparás con la tradición médica, ¿verdad? Este, o sea, es muy, muy poco tiempo. O sea, todas las tradiciones tenían su aplicación relacionada a mantener el equilibrio, la calidad de vida, mantener la vitalidad, cultivarla, están en armonía con el medio, o sea, porque no era solamente eso. El otro día justamente estaba escuchando algo que me impresionó mucho, no escuchando, leyendo, sobre los aborígenes Kom, ¿verdad? Los mal llamados tobas, donde uno de los caciques, que es el que dio este libro y que bueno, en un momento se pudo publicar, muy elemental, pero por lo menos fue un pequeño pantallazo de lo que significaba para ellos la vida. Ellos decían que, bueno, el poder cazar para ellos era un hecho bastante aislado, que se utilizaba sobre todo por el cuero, más que nada, no tanto por la comida, sino por el cuero. Ellos se definían casi como vegetarianos porque decía que la selva les proveía de todo, que no tenían ninguna necesidad de quitarle la vida a otro animal, sino que se alimentaban de frutos. Pero que cuando lo hacían, si cazaban de más, mirá qué interesante, en la tradición se decía que de esa manera estaban perdiendo su suerte. O sea, el cazar un animal más que lo que necesitaban exclusivamente para hacer, por ejemplo, vestidos, bolsos, etcétera, era perder la suerte. Y eso es algo que hoy no lo entendemos. No entendemos de que cada cosa que hacemos es de una responsabilidad mayúscula para lo que globalmente es nuestro planeta y lo que es la conciencia universal. Es algo que perdemos de vista todo el tiempo. Bueno, estamos casi sobre el final. Tengo miedo que nos quedemos cortados y no podamos seguir adelante y que el programa de alguna manera mutilado. Yo estoy muy agradecida, Jorge, de que hayas estado, tanto Eduardo como yo. Estamos poniendo en marcha de nuevo nuestro programa Plena Luz, que duró como aproximadamente 2 años con una salida de un programa semanal. En el 2011 fue un proyecto hermoso que a los dos nos interesó muchísimo y lo estamos reflotando en esta nueva modalidad. Entonces, desde ya que te vamos a estar molestando para que vengas por acá y nos compartas. No hay ninguna molestia, es un placer y estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Después, cuando esté el programa ya publicado, vamos a ponerte ahí los contactos para que la gente también pueda comunicarse directamente con vos. Bueno, y Eduardo, esta vez, la verdad, has estado en presencia. Has hablado poquito. Yo disfrutando porque fue excepcional, muy lindo. La verdad que para seguir con este mismo tema y otros, ¿no? Exactamente, y para seguir en este mismo tema. Porque esto fue un pantallazo y un vuelo de pájaro, pero no pudimos ir a fondo todavía más. Bueno, exacto. Muchísimas gracias. Y entonces nos volvemos a ver el 29 en Plena Luz, en este caso con Ana Clara Carranza Maxera, actriz, miembro de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, 4 veces Premio Nacional de Teatro, es argentina, pero vivió toda su vida en Costa Rica, y vamos a trabajar con ella los temas de recursos corporales para fomentar y no perder el contacto,
porque como mamíferos el contacto y el apego los tenemos que seguir manteniendo, el apego en buen término, ¿verdad? Al otro desde lo corporal, desde el lenguaje de la piel, y bueno, y vamos a estar trabajando ese tema. Y desde ya, bueno, les pedimos que revisen nuestras redes, nuestra página www.diagnosticoenergeticointegral.com, y digamos lo que sería el Facebook de Diagnóstico Energético Integral e Instagram. Hasta luego.